Las- O te conviertes en el cazador. Bienvenido al planeta más de todo. Trata de matarte. Muchos de tu raza han venido aquí. Jura que no se puede matar. Del universo. Échame. Either you are hunted. En el corazón de la selva amazónica, entre la niebla, la lluvia y los susurros de los árboles antiguos, se oculta una historia de caza, miedo y supervivencia. Depredador. Tierras Salvajes no es solo una película sobre un cazador y su presa. Es una exploración de los límites humanos, del instinto y del silencio que habita en lo más profundo de la naturaleza. Aquí, el bosque no perdona. Cada sombra guarda un secreto, y cada paso puede ser el último. Una historia que mezcla la desesperación, la valentía y la belleza salvaje de un mundo que devora a quienes se atreven a desafiarlo. Bienvenidos a Baraya Kangasep, donde hoy descubriremos los misterios y las emociones detrás de Depredador. Tierras Salvajes 2025. Una travesía intensa por las tierras que respiran vida y muerte. El amanecer se levantaba pesado sobre el río Madre de Dios, y la niebla flotaba como un velo que ocultaba secretos antiguos. En ese rincón del Amazonas, donde el sol apenas lograba abrirse paso entre las copas húmedas de los árboles, llegaba un grupo de 6 personas con una misión incierta. No eran héroes ni exploradores famosos. Eran seres humanos marcados por heridas invisibles, buscando respuestas distintas en un mismo paisaje infinito. Lucía, una bióloga joven, había dedicado su vida a estudiar el equilibrio frágil entre la vida y la destrucción. A su lado caminaba Tomás, un geólogo cansado del ruido urbano y de sus propios fracasos. Más atrás, Raúl, fotógrafo y antiguo reportero de guerra, intentaba capturar la quietud de un mundo que no entendía del todo. Los acompañaban Isabel, médico voluntaria, junto a 2 guías nativos, Mateo y Joaquim, hombres acostumbrados al silencio del bosque y a su lenguaje secreto. El grupo avanzaba en canoas, siguiendo el curso del río que se enroscaba como una serpiente inmensa. Las aves rompían el aire con gritos agudos, y el murmullo constante del agua parecía una respiración profunda de la tierra misma. Cada remada los adentraba más en un territorio donde el tiempo se disolvía y los límites humanos perdían sentido. Allí no existía el reloj, ni la prisa, ni el juicio. Solo el ritmo de la naturaleza, implacable y sereno. Durante los primeros días, el viaje parecía un descubrimiento pacífico. Documentaban especies, recogían muestras, anotaban observaciones. Pero bajo la aparente calma, el bosque los observaba. No con ojos físicos, sino con la presencia viva de algo más antiguo que cualquier nombre. Las noches traían consigo una oscuridad densa, saturada de humedad y murmullos. Las linternas parecían inútiles ante esa negrura, y el silencio se volvía casi sagrado. A medida que avanzaban, los límites entre la ciencia y el miedo comenzaban a difuminarse. Lucía sentía que la selva respiraba junto a ella, como si su pulso estuviera sincronizado con el de los árboles. Tomás, por su parte, notaba que las rocas hablaban de un pasado que la razón no podía explicar. Isabel, médica de cuerpos y heridas, empezaba a intuir que en aquel lugar la curación no era solo física, sino espiritual. Raúl, el fotógrafo, se descubría a sí mismo tomando imágenes del vacío, tratando de capturar la emoción invisible que impregnaba el aire. Una tarde,
Cuando el sol caía y el cielo se teñía de cobre, un ruido lejano rompió la armonía. Era un estruendo seco, seguido por un silencio aún más profundo. Los guías se miraron sin decir nada. Sabían que la selva tenía su propio modo de advertir. No era un peligro tangible, sino una sensación de ser observado, de estar cruzando una frontera invisible. A partir de ese instante, cada paso adquirió un peso distinto, y el viaje dejó de ser una simple expedición científica para convertirse en algo más íntimo y esencial, una búsqueda interior. Esa noche acamparon junto a un arroyo. El aire olía a tierra mojada y hojas podridas. El fuego chispeaba con timidez, y el sonido lejano de los insectos formaba una melodía hipnótica. Nadie hablaba. Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos, intentando descifrar qué los había traído hasta allí, más allá de los objetivos oficiales. Algunos buscaban redención, otros olvido, otros una nueva razón para seguir viviendo. La selva, mientras tanto, permanecía inmóvil, observando, esperando. Lucía fue la primera en comprender que el verdadero desafío no era sobrevivir al entorno, sino enfrentarse a sí mismos. En el reflejo del río, vio su propio rostro distorsionado por el movimiento del agua, y entendió que aquel viaje la estaba transformando, lentamente, desde dentro. En la profundidad del bosque, los sonidos se mezclaban con sus pensamientos, y por primera vez en años, sintió una paz extraña, la de no tener control alguno. El grupo siguió su camino al amanecer siguiente, sin saber que el paisaje que los rodeaba sería tanto su prueba como su salvación. La selva los envolvía por completo. A cada paso, la humedad se pegaba al cuerpo como una segunda piel, y el aire denso parecía alimentar un sueño interminable. Lucía, acostumbrada a registrar la vida con precisión científica, empezó a notar que sus notas perdían estructura. Las palabras se volvían sensaciones: calor, eco, pulso, vértigo. Tomás había dejado de hablar de formaciones rocosas y se dedicaba a observar el curso del agua, convencido de que cada corriente llevaba una historia antigua. Isabel recogía hierbas medicinales, no por curiosidad, sino por instinto, como si recordara conocimientos que no sabía que poseía. Raúl, en silencio, fotografiaba las sombras, los reflejos, la nada. Una mañana, mientras cruzaban una zona pantanosa, Joaquín se detuvo. En el barro había huellas humanas. No pertenecían a ninguno de ellos. Eran recientes, firmes, dirigidas hacia el interior del bosque. Nadie preguntó nada. El hallazgo bastó para alterar el equilibrio. Desde ese momento, cada sonido se volvió una advertencia y cada sombra, una sospecha. Pero más allá del miedo, algo más profundo empezaba a florecer. La comprensión de que no eran los únicos buscando algo en aquellas tierras. Otros habían llegado antes, o quizás nunca se habían ido. El cansancio comenzó a erosionar las fuerzas del grupo. Las provisiones disminuían, el agua era escasa, y las tormentas repentinas borraban los rastros de su camino. En esa lucha silenciosa, las máscaras humanas empezaron a caer. La serenidad científica de Lucía dio paso a la vulnerabilidad. Tomás, el hombre lógico, se derrumbó ante la inmensidad del paisaje que no podía medir. Isabel se aferró a la fe, no en un dios, sino en la bondad intrínseca de la naturaleza. Y Raúl, por primera vez, bajó la cámara y observó el mundo sin filtros, dejando que la realidad lo atravesara sin defensa. Una noche, mientras el cielo descargaba una lluvia interminable, el grupo se refugió bajo una gran roca cubierta de musgo. No había fuego ni luz, solo la respiración de la tierra y el rumor del agua. Allí comprendieron, sin palabras, que la selva no los estaba castigando. Les estaba devolviendo lo que habían perdido, el sentido de la fragilidad. Cada rayo que iluminaba el cielo mostraba los rostros cubiertos de barro, cansados, pero más humanos que nunca. Cuando la tormenta cesó, el paisaje amaneció transformado. Los árboles brillaban con gotas suspendidas, el aire olía a renacimiento, y el silencio era tan puro que dolía. Avanzaron sin rumbo, guiados solo por el instinto. Fue entonces cuando encontraron los restos de un antiguo campamento. No era reciente. Entre las cenizas, Lucía halló un cuaderno cubierto de moho. Sus páginas hablaban de otra expedición perdida años atrás. Describían las mismas sensaciones,
el miedo, la fascinación, el descubrimiento. Pero al final del texto, una frase permanecía legible, escrita con trazo tembloroso. La selva no mata, transforma. Aquellas palabras marcaron un punto de inflexión. Dejaron de luchar contra el entorno. Empezaron a adaptarse. Aprendieron a escuchar el ritmo natural de los días, a moverse con el bosque y no en su contra. Mateo, el guía más joven, enseñó a reconocer el canto de los pájaros como señales de orientación. Isabel descubrió que las plantas curaban heridas físicas y también las del alma. Tomás, redescubriendo su pasión, comenzó a esculpir figuras con piedras, como ofrendas silenciosas. Lucía anotaba pensamientos, no datos, y Raúl volvió a fotografiar, pero esta vez no para mostrar al mundo lo que veía, sino para recordar lo que sentía. En el corazón del Amazonas, el grupo dejó de ser un conjunto de individuos. Se volvieron una unidad viva, parte del entorno, parte del mismo pulso que movía a los animales, a los ríos, a los árboles. Cada amanecer era una oportunidad de reconciliarse con la vida. Pero el bosque, en su sabiduría, aún tenía una última lección. Un día, al seguir el cauce de un afluente, llegaron a una extensión abierta, una llanura cubierta por bruma. Allí, en medio de la nada, se alzaban los restos de una aldea abandonada. Casas de madera devoradas por el tiempo, utensilios oxidados, huellas de una comunidad que había convivido con el entorno y desaparecido sin dejar rastro. Nadie supo si se habían marchado o si la selva los había reclamado. Sin embargo, el lugar emanaba una calma profunda, como si el ciclo de la existencia se repitiera sin juicio, sin final. Esa noche acamparon entre las ruinas, rodeados de recuerdos ajenos, y mientras el viento movía las ramas con un ritmo casi humano, cada uno de ellos comprendió algo esencial. El bosque no era un enemigo ni un refugio, era un espejo. El amanecer en la aldea abandonada tenía un brillo distinto. La luz se filtraba a través del follaje con suavidad, acariciando las paredes cubiertas de musgo, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirles respirar en paz. Por primera vez desde que habían llegado a las tierras salvajes, ninguno de ellos sintió miedo. La selva, que al principio había parecido infinita y amenazante, ahora se revelaba como una presencia maternal, vasta pero comprensiva, que los había conducido hasta allí para recordarles algo olvidado: el valor de existir en equilibrio. Lucía despertó temprano, observando cómo el río cercano reflejaba los primeros rayos del sol. Ya no era la científica que buscaba datos, era una mujer reconciliada con su propia vulnerabilidad. En su cuaderno escribió las últimas palabras de su viaje: comprender no es dominar, sino pertenecer. Aquella frase, sencilla y silenciosa, contenía el significado de todo lo vivido. Tomás, sentado sobre una piedra, contemplaba el horizonte sin medir distancias. Había comprendido que la verdadera geología no era la de las montañas, sino la del alma humana, moldeada por el peso de la experiencia. Isabel, por su parte, curaba pequeñas heridas con plantas y agua, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Había sanado algo más profundo que la carne. Raúl caminaba entre los restos de las casas, con la cámara colgando sin uso. Ya no necesitaba capturar nada. Lo esencial estaba en su memoria: el sonido del agua, el temblor de las hojas, los rostros cansados pero vivos de sus compañeros. Joaquín y Mateo, los guías, observaban el grupo con serenidad. Sabían que el ciclo se había cerrado, que la selva había hablado, y que ellos serían los testigos silenciosos de esa transformación. Los días siguientes se convirtieron en un tránsito lento hacia el regreso. No había prisa. Cada jornada era un acto de despedida y agradecimiento. Caminaron siguiendo el río, reconociendo árboles y senderos que antes les parecían hostiles. Todo lucía distinto, el mismo paisaje, pero una mirada nueva. Donde antes había miedo, ahora había respeto. Donde había silencio, ahora había comprensión. La naturaleza no había cambiado. Lo que se había transformado era la manera en que ellos la habitaban. Una tarde, cuando el sol descendía y el aire olía a frutos maduros, encontraron de nuevo el cauce principal del río. Las canoas seguían allí, cubiertas de hojas, como si hubieran esperado pacientemente su regreso. Subieron en silencio, dejando atrás las ruinas,
los miedos y una parte de sí mismos que ya no necesitaban. El viaje de vuelta fue distinto. No hablaban, pero sus miradas compartían una certeza común. No volverían siendo los mismos. La selva los había despojado de sus máscaras, los había enfrentado a la esencia de lo humano y al hacerlo, los había liberado. Durante la última noche antes de alcanzar el poblado donde empezó todo, acamparon una vez más junto al río. No encendieron fuego. Se recostaron sobre la tierra húmeda, mirando las estrellas que apenas se asomaban entre las nubes. El murmullo del agua se mezclaba con el sonido de sus respiraciones, y en esa quietud, una paz profunda se instaló. Era la misma tierra, el mismo cielo, pero una conciencia distinta. Comprendieron que sobrevivir no era resistir, sino aprender a escuchar. Cuando al fin llegaron al límite de la selva, un claro abierto los recibió con la luz completa del día. Allí, entre el olor a tierra nueva y el rumor de los insectos, el grupo se detuvo. Nadie lloró ni celebró. Simplemente permanecieron de pie, mirando hacia atrás, sabiendo que algo de ellos permanecería en aquel bosque para siempre. No como visitantes ni como conquistadores, sino como parte de su memoria viva. Lucía arrojó al río su cuaderno, dejándolo flotar río abajo. Las palabras, escritas en páginas empapadas, se disolvieron lentamente, uniéndose al ciclo de la corriente. Era su manera de ofrecer lo aprendido, de no retenerlo. A su lado, Tomás dejó una piedra tallada en forma de espiral, símbolo de los caminos que nunca terminan. Isabel recogió un ramo de flores silvestres y lo colocó sobre el suelo, agradeciendo a la tierra. Raúl levantó la vista, sin cámara, y respiró el aire nuevo como quien abre los ojos por primera vez. Joaquín y Mateo sonrieron, sabiendo que el bosque seguiría ahí, paciente, esperando al próximo viajero que necesitara escuchar su voz. El grupo emprendió el camino de regreso a la civilización, llevando consigo la serenidad de quien ha mirado dentro de sí y ha encontrado un reflejo distinto. Atrás quedaban los ríos, las lluvias, los truenos, las raíces, los miedos. Adelante los esperaba el ruido del mundo, pero también una certeza. La selva no se había ido, viviría en ellos. Al llegar al poblado, fueron recibidos por el murmullo de la vida cotidiana. Niños jugando, humo de leña, voces humanas. Todo sonaba familiar y al mismo tiempo nuevo. Comprendieron que el verdadero viaje no era hacia el bosque, sino hacia el interior de la conciencia. Cada uno había encontrado, en el corazón del silencio, una verdad que no necesitaba explicación. Esa noche, antes de separarse, se miraron sin palabras. El vínculo era invisible, pero profundo. Se despidieron con la sensación de haber dejado atrás una vida y comenzado otra. En la distancia, el sonido del Amazonas seguía fluyendo, eterno, recordando que nada termina realmente, solo se transforma. Así, Depredador, Tierras Salvajes, 2025, cierra su círculo no con gritos ni victorias, sino con un susurro de alivio. Un recordatorio de que en el encuentro entre el ser humano y la naturaleza no hay vencedores ni vencidos, solo una danza silenciosa de reconocimiento mutuo. El depredador no es el bosque, ni la bestia, ni el miedo. Es el ego, la prisa, la desconexión. Y cuando todo eso se desvanece, queda la vida en su forma más pura, el simple hecho de estar, de sentir, de pertenecer. En el corazón de la selva amazónica, entre la niebla, la lluvia y los susurros de los árboles antiguos, se oculta una historia de caza, miedo y supervivencia. Depredador. Tierras Salvajes no es solo una película sobre un cazador y su presa. Es una exploración de los límites humanos, del instinto y del silencio que habita en lo más profundo de la naturaleza. Aquí, el bosque no perdona. Cada sombra guarda un secreto, y cada paso puede ser el último. Una historia que mezcla la desesperación, la valentía y la belleza salvaje de un mundo que devora a quienes se atreven a desafiarlo. Bienvenidos a Baraya Kanga Sep, donde hoy descubriremos los misterios y las emociones detrás de Depredador. Tierras Salvajes, 2025. Una travesía intensa por las tierras que respiran vida y muerte.
El amanecer se levantaba pesado sobre el río Madre de Dios, y la niebla flotaba como un velo que ocultaba secretos antiguos. En ese rincón del Amazonas, donde el sol apenas lograba abrirse paso entre las copas húmedas de los árboles, llegaba un grupo de 6 personas con una misión incierta. No eran héroes ni exploradores famosos. Eran seres humanos marcados por heridas invisibles, buscando respuestas distintas en un mismo paisaje infinito. Lucía, una bióloga joven, había dedicado su vida a estudiar el equilibrio frágil entre la vida y la destrucción. A su lado caminaba Tomás, un geólogo cansado del ruido urbano y de sus propios fracasos. Más atrás, Raúl, fotógrafo y antiguo reportero de guerra, intentaba capturar la quietud de un mundo que no entendía del todo. Los acompañaban Isabel, médico voluntaria, junto a 2 guías nativos, Mateo y Joaquim, hombres acostumbrados al silencio del bosque y a su lenguaje secreto. El grupo avanzaba en canoas, siguiendo el curso del río que se enroscaba como una serpiente inmensa. Las aves rompían el aire con gritos agudos, y el murmullo constante del agua parecía una respiración profunda de la tierra misma. Cada remada los adentraba más en un territorio donde el tiempo se disolvía y los límites humanos perdían sentido. Allí no existía el reloj, ni la prisa, ni el juicio, solo el ritmo de la naturaleza, implacable y sereno. Durante los primeros días, el viaje parecía un descubrimiento pacífico. Documentaban especies, recogían muestras, anotaban observaciones. Pero bajo la aparente calma, el bosque los observaba. No con ojos físicos, sino con la presencia viva de algo más antiguo que cualquier nombre. Las noches traían consigo una oscuridad densa, saturada de humedad y murmullos. Las linternas parecían inútiles ante esa negrura, y el silencio se volvía casi sagrado. A medida que avanzaban, los límites entre la ciencia y el miedo comenzaban a difuminarse. Lucía sentía que la selva respiraba junto a ella, como si su pulso estuviera sincronizado con el de los árboles. Tomás, por su parte, notaba que las rocas hablaban de un pasado que la razón no podía explicar. Isabel, médica de cuerpos y heridas, empezaba a intuir que en aquel lugar la curación no era solo física, sino espiritual. Raúl, el fotógrafo, se descubría a sí mismo tomando imágenes del vacío, tratando de capturar la emoción invisible que impregnaba el aire. Una tarde, cuando el sol caía y el cielo se teñía de cobre, un ruido lejano rompió la armonía. Era un estruendo seco, seguido por un silencio aún más profundo. Los guías se miraron sin decir nada. Sabían que la selva tenía su propio modo de advertir. No era un peligro tangible, sino una sensación de ser observado, de estar cruzando una frontera invisible. A partir de ese instante, cada paso adquirió un peso distinto, y el viaje dejó de ser una simple expedición científica para convertirse en algo más íntimo y esencial, una búsqueda interior. Esa noche acamparon junto a un arroyo. El aire olía a tierra mojada y hojas podridas. El fuego chispeaba con timidez, y el sonido lejano de los insectos formaba una melodía hipnótica. Nadie hablaba. Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos, intentando descifrar qué los había traído hasta allí, más allá de los objetivos oficiales. Algunos buscaban redención, otros olvido, otros una nueva razón para seguir viviendo. La selva, mientras tanto, permanecía inmóvil, observando, esperando. Lucía fue la primera en comprender que el verdadero desafío no era sobrevivir al entorno, sino enfrentarse a sí mismos. En el reflejo del río, vio su propio rostro distorsionado por el movimiento del agua, y entendió que aquel viaje la estaba transformando, lentamente, desde dentro. En la profundidad del bosque, los sonidos se mezclaban con sus pensamientos, y por primera vez en años, sintió una paz extraña, la de no tener control alguno. El grupo siguió su camino al amanecer siguiente, sin saber que el paisaje que los rodeaba sería tanto su prueba como su salvación. La selva los envolvía por completo. A cada paso, la humedad se pegaba al cuerpo como una segunda piel, y el aire denso parecía alimentar un sueño interminable. Lucía, acostumbrada a registrar la vida con precisión científica, empezó a notar que sus notas perdían estructura. Las palabras se volvían sensaciones: calor, eco, pulso,
vértigo. Tomás había dejado de hablar de formaciones rocosas y se dedicaba a observar el curso del agua, convencido de que cada corriente llevaba una historia antigua. Isabel recogía hierbas medicinales, no por curiosidad, sino por instinto, como si recordara conocimientos que no sabía que poseía. Raúl, en silencio, fotografiaba las sombras, los reflejos, la nada. Una mañana, mientras cruzaban una zona pantanosa, Joaquín se detuvo. En el barro había huellas humanas. No pertenecían a ninguno de ellos. Eran recientes, firmes, dirigidas hacia el interior del bosque. Nadie preguntó nada. El hallazgo bastó para alterar el equilibrio. Desde ese momento, cada sonido se volvió una advertencia y cada sombra, una sospecha. Pero más allá del miedo, algo más profundo empezaba a florecer. La comprensión de que no eran los únicos buscando algo en aquellas tierras. Otros habían llegado antes, o quizás nunca se habían ido. El cansancio comenzó a erosionar las fuerzas del grupo. Las provisiones disminuían, el agua era escasa, y las tormentas repentinas borraban los rastros de su camino. En esa lucha silenciosa, las máscaras humanas empezaron a caer. La serenidad científica de Lucía dio paso a la vulnerabilidad. Tomás, el hombre lógico, se derrumbó ante la inmensidad del paisaje que no podía medir. Isabel se aferró a la fe, no en un dios, sino en la bondad intrínseca de la naturaleza. Y Raúl, por primera vez, bajó la cámara y observó el mundo sin filtros, dejando que la realidad lo atravesara sin defensa. Una noche, mientras el cielo descargaba una lluvia interminable, el grupo se refugió bajo una gran roca cubierta de musgo. No había fuego ni luz, solo la respiración de la tierra y el rumor del agua. Allí comprendieron, sin palabras, que la selva no los estaba castigando. Les estaba devolviendo lo que habían perdido, el sentido de la fragilidad. Cada rayo que iluminaba el cielo mostraba los rostros cubiertos de barro, cansados, pero más humanos que nunca. Cuando la tormenta cesó, el paisaje amaneció transformado. Los árboles brillaban con gotas suspendidas, el aire olía a renacimiento, y el silencio era tan puro que dolía. Avanzaron sin rumbo, guiados solo por el instinto. Fue entonces cuando encontraron los restos de un antiguo campamento. No era reciente. Entre las cenizas, Lucía halló un cuaderno cubierto de moho. Sus páginas hablaban de otra expedición perdida años atrás. Describían las mismas sensaciones, el miedo, la fascinación, el descubrimiento. Pero al final del texto, una frase permanecía legible, escrita con trazo tembloroso. La selva no mata, transforma. Aquellas palabras marcaron un punto de inflexión. Dejaron de luchar contra el entorno. Empezaron a adaptarse. Aprendieron a escuchar el ritmo natural de los días, a moverse con el bosque y no en su contra. Mateo, el guía más joven, enseñó a reconocer el canto de los pájaros como señales de orientación. Isabel descubrió que las plantas curaban heridas físicas y también las del alma. Tomás, redescubriendo su pasión, comenzó a esculpir figuras con piedras, como ofrendas silenciosas. Lucía anotaba pensamientos, no datos, y Raúl volvió a fotografiar, pero esta vez no para mostrar al mundo lo que veía, sino para recordar lo que sentía. En el corazón del Amazonas, el grupo dejó de ser un conjunto de individuos. Se volvieron una unidad viva, parte del entorno, parte del mismo pulso que movía a los animales, a los ríos, a los árboles. Cada amanecer era una oportunidad de reconciliarse con la vida. Pero el bosque, en su sabiduría, aún tenía una última lección. Un día, al seguir el cauce de un afluente, llegaron a una extensión abierta, una llanura cubierta por bruma. Allí, en medio de la nada, se alzaban los restos de una aldea abandonada. Casas de madera devoradas por el tiempo, utensilios oxidados, huellas de una comunidad que había convivido con el entorno y desaparecido sin dejar rastro. Nadie supo si se habían marchado o si la selva los había reclamado. Sin embargo, el lugar emanaba una calma profunda, como si el ciclo de la existencia se repitiera sin juicio, sin final. Esa noche acamparon entre las ruinas, rodeados de recuerdos ajenos, y mientras el viento movía las ramas con un ritmo casi humano, cada uno de ellos comprendió algo esencial. El bosque no era un enemigo ni un refugio, era un espejo. El amanecer en la aldea abandonada tenía un brillo distinto.
La luz se filtraba a través del follaje con suavidad, acariciando las paredes cubiertas de musgo, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirles respirar en paz. Por primera vez desde que habían llegado a las tierras salvajes, ninguno de ellos sintió miedo. La selva, que al principio había parecido infinita y amenazante, ahora se revelaba como una presencia maternal, vasta pero comprensiva, que los había conducido hasta allí para recordarles algo olvidado: el valor de existir en equilibrio. Lucía despertó temprano, observando cómo el río cercano reflejaba los primeros rayos del sol. Ya no era la científica que buscaba datos. Era una mujer reconciliada con su propia vulnerabilidad. En su cuaderno escribió las últimas palabras de su viaje: comprender no es dominar, sino pertenecer. Aquella frase, sencilla y silenciosa, contenía el significado de todo lo vivido. Tomás, sentado sobre una piedra, contemplaba el horizonte sin medir distancias. Había comprendido que la verdadera geología no era la de las montañas, sino la del alma humana, moldeada por el peso de la experiencia. Isabel, por su parte, curaba pequeñas heridas con plantas y agua, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Había sanado algo más profundo que la carne. Raúl caminaba entre los restos de las casas, con la cámara colgando sin uso. Ya no necesitaba capturar nada. Lo esencial estaba en su memoria: el sonido del agua, el temblor de las hojas, los rostros cansados pero vivos de sus compañeros. Joaquín y Mateo, los guías, observaban el grupo con serenidad. Sabían que el ciclo se había cerrado, que la selva había hablado, y que ellos serían los testigos silenciosos de esa transformación. Los días siguientes se convirtieron en un tránsito lento hacia el regreso. No había prisa. Cada jornada era un acto de despedida y agradecimiento. Caminaron siguiendo el río, reconociendo árboles y senderos que antes les parecían hostiles. Todo lucía distinto, el mismo paisaje, pero una mirada nueva. Donde antes había miedo, ahora había respeto. Donde había silencio, ahora había comprensión. La naturaleza no había cambiado. Lo que se había transformado era la manera en que ellos la habitaban. Una tarde, cuando el sol descendía y el aire olía a frutos maduros, encontraron de nuevo el cauce principal del río. Las canoas seguían allí, cubiertas de hojas, como si hubieran esperado pacientemente su regreso. Subieron en silencio, dejando atrás las ruinas, los miedos y una parte de sí mismos que ya no necesitaban. El viaje de vuelta fue distinto. No hablaban, pero sus miradas compartían una certeza común: no volverían siendo los mismos. La selva los había despojado de sus máscaras, los había enfrentado a la esencia de lo humano y, al hacerlo, los había liberado. Durante la última noche antes de alcanzar el poblado donde empezó todo, acamparon una vez más junto al río. No encendieron fuego. Se recostaron sobre la tierra húmeda, mirando las estrellas que apenas se asomaban entre las nubes. El murmullo del agua se mezclaba con el sonido de sus respiraciones, y en esa quietud, una paz profunda se instaló. Era la misma tierra, el mismo cielo, pero una conciencia distinta. Comprendieron que sobrevivir no era resistir, sino aprender a escuchar. Cuando al fin llegaron al límite de la selva, un claro abierto los recibió con la luz completa del día. Allí, entre el olor a tierra nueva y el rumor de los insectos, el grupo se detuvo. Nadie lloró ni celebró. Simplemente permanecieron de pie, mirando hacia atrás, sabiendo que algo de ellos permanecería en aquel bosque para siempre. No como visitantes ni como conquistadores, sino como parte de su memoria viva. Lucía arrojó al río su cuaderno, dejándolo flotar río abajo. Las palabras, escritas en páginas empapadas, se disolvieron lentamente, uniéndose al ciclo de la corriente. Era su manera de ofrecer lo aprendido, de no retenerlo. A su lado, Tomás dejó una piedra tallada en forma de espiral, símbolo de los caminos que nunca terminan. Isabel recogió un ramo de flores silvestres y lo colocó sobre el suelo, agradeciendo a la tierra. Raúl levantó la vista, sin cámara, y respiró el aire nuevo como quien abre los ojos por primera vez. Joaquín y Mateo sonrieron, sabiendo que el bosque seguiría ahí, paciente, esperando al próximo viajero que necesitara escuchar su voz. El grupo emprendió el camino de regreso a la civilización, llevando consigo la serenidad de quien ha mirado dentro de sí y ha encontrado un reflejo distinto. Atrás quedaban los ríos,
las lluvias, los truenos, las raíces, los miedos. Adelante los esperaba el ruido del mundo, pero también una certeza. La selva no se había ido, viviría en ellos. Al llegar al poblado, fueron recibidos por el murmullo de la vida cotidiana. Niños jugando, humo de leña, voces humanas. Todo sonaba familiar y al mismo tiempo nuevo. Comprendieron que el verdadero viaje no era hacia el bosque, sino hacia el interior de la conciencia. Cada uno había encontrado, en el corazón del silencio, una verdad que no necesitaba explicación. Esa noche, antes de separarse, se miraron sin palabras. El vínculo era invisible, pero profundo. Se despidieron con la sensación de haber dejado atrás una vida y comenzado otra. En la distancia, el sonido del Amazonas seguía fluyendo, eterno, recordando que nada termina realmente, solo se transforma. Así, Depredador, Tierras Salvajes, 2025, cierra su círculo no con gritos ni victorias, sino con un susurro de alivio. Un recordatorio de que en el encuentro entre el ser humano y la naturaleza no hay vencedores ni vencidos, solo una danza silenciosa de reconocimiento mutuo. El depredador no es el bosque, ni la bestia, ni el miedo. Es el ego, la prisa, la desconexión. Y cuando todo eso se desvanece, queda la vida en su forma más pura, el simple hecho de estar, de sentir, de pertenecer. En el corazón de la selva amazónica, entre la niebla, la lluvia y los susurros de los árboles antiguos, se oculta una historia de caza, miedo y supervivencia. Depredador. Tierras Salvajes no es solo una película sobre un cazador y su presa. Es una exploración de los límites humanos, del instinto y del silencio que habita en lo más profundo de la naturaleza. Aquí, el bosque no perdona. Cada sombra guarda un secreto, y cada paso puede ser el último. Una historia que mezcla la desesperación, la valentía y la belleza salvaje de un mundo que devora a quienes se atreven a desafiarlo. Bienvenidos a Baraya Kangasep, donde hoy descubriremos los misterios y las emociones detrás de Depredador. Tierras Salvajes, 2025. Una travesía intensa por las tierras que respiran vida y muerte. El amanecer se levantaba pesado sobre el río Madre de Dios, y la niebla flotaba como un velo que ocultaba secretos antiguos. En ese rincón del Amazonas, donde el sol apenas lograba abrirse paso entre las copas húmedas de los árboles, llegaba un grupo de 6 personas con una misión incierta. No eran héroes ni exploradores famosos. Eran seres humanos marcados por heridas invisibles, buscando respuestas distintas en un mismo paisaje infinito. Lucía, una bióloga joven, había dedicado su vida a estudiar el equilibrio frágil entre la vida y la destrucción. A su lado caminaba Tomás, un geólogo cansado del ruido urbano y de sus propios fracasos. Más atrás, Raúl, fotógrafo y antiguo reportero de guerra, intentaba capturar la quietud de un mundo que no entendía del todo. Los acompañaban Isabel, médico voluntaria, junto a 2 guías nativos, Mateo y Joaquim, hombres acostumbrados al silencio del bosque y a su lenguaje secreto. El grupo avanzaba en canoas, siguiendo el curso del río que se enroscaba como una serpiente inmensa. Las aves rompían el aire con gritos agudos, y el murmullo constante del agua parecía una respiración profunda de la tierra misma. Cada remada los adentraba más en un territorio donde el tiempo se disolvía y los límites humanos perdían sentido. Allí no existía el reloj, ni la prisa, ni el juicio, solo el ritmo de la naturaleza, implacable y sereno. Durante los primeros días, el viaje parecía un descubrimiento pacífico. Documentaban especies, recogían muestras, anotaban observaciones. Pero bajo la aparente calma, el bosque los observaba. No con ojos físicos, sino con la presencia viva de algo más antiguo que cualquier nombre. Las noches traían consigo una oscuridad densa, saturada de humedad y murmullos. Las linternas parecían inútiles ante esa negrura, y el silencio se volvía casi sagrado. A medida que avanzaban, los límites entre la ciencia y el miedo comenzaban a difuminarse. Lucía sentía que la selva respiraba junto a ella, como si su pulso estuviera sincronizado con el de los árboles.
Tomás, por su parte, notaba que las rocas hablaban de un pasado que la razón no podía explicar. Isabel, médica de cuerpos y heridas, empezaba a intuir que en aquel lugar la curación no era solo física, sino espiritual. Raúl, el fotógrafo, se descubría a sí mismo tomando imágenes del vacío, tratando de capturar la emoción invisible que impregnaba el aire. Una tarde, cuando el sol caía y el cielo se teñía de cobre, un ruido lejano rompió la armonía. Era un estruendo seco, seguido por un silencio aún más profundo. Los guías se miraron sin decir nada. Sabían que la selva tenía su propio modo de advertir. No era un peligro tangible, sino una sensación de ser observado, de estar cruzando una frontera invisible. A partir de ese instante, cada paso adquirió un peso distinto, y el viaje dejó de ser una simple expedición científica para convertirse en algo más íntimo y esencial, una búsqueda interior. Esa noche acamparon junto a un arroyo. El aire olía a tierra mojada y hojas podridas. El fuego chispeaba con timidez, y el sonido lejano de los insectos formaba una melodía hipnótica. Nadie hablaba. Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos, intentando descifrar qué los había traído hasta allí, más allá de los objetivos oficiales. Algunos buscaban redención, otros olvido, otros una nueva razón para seguir viviendo. La selva, mientras tanto, permanecía inmóvil, observando, esperando. Lucía fue la primera en comprender que el verdadero desafío no era sobrevivir al entorno, sino enfrentarse a sí mismos. En el reflejo del río, vio su propio rostro distorsionado por el movimiento del agua, y entendió que aquel viaje la estaba transformando, lentamente, desde dentro. En la profundidad del bosque, los sonidos se mezclaban con sus pensamientos, y por primera vez en años, sintió una paz extraña, la de no tener control alguno. El grupo siguió su camino al amanecer siguiente, sin saber que el paisaje que los rodeaba sería tanto su prueba como su salvación. La selva los envolvía por completo. A cada paso, la humedad se pegaba al cuerpo como una segunda piel, y el aire denso parecía alimentar un sueño interminable. Lucía, acostumbrada a registrar la vida con precisión científica, empezó a notar que sus notas perdían estructura. Las palabras se volvían sensaciones: calor, eco, pulso, vértigo. Tomás había dejado de hablar de formaciones rocosas y se dedicaba a observar el curso del agua, convencido de que cada corriente llevaba una historia antigua. Isabel recogía hierbas medicinales, no por curiosidad, sino por instinto, como si recordara conocimientos que no sabía que poseía. Raúl, en silencio, fotografiaba las sombras, los reflejos, la nada. Una mañana, mientras cruzaban una zona pantanosa, Joaquín se detuvo. En el barro había huellas humanas. No pertenecían a ninguno de ellos. Eran recientes, firmes, dirigidas hacia el interior del bosque. Nadie preguntó nada. El hallazgo bastó para alterar el equilibrio. Desde ese momento, cada sonido se volvió una advertencia y cada sombra, una sospecha. Pero más allá del miedo, algo más profundo empezaba a florecer. La comprensión de que no eran los únicos buscando algo en aquellas tierras. Otros habían llegado antes, o quizás nunca se habían ido. El cansancio comenzó a erosionar las fuerzas del grupo. Las provisiones disminuían, el agua era escasa, y las tormentas repentinas borraban los rastros de su camino. En esa lucha silenciosa, las máscaras humanas empezaron a caer. La serenidad científica de Lucía dio paso a la vulnerabilidad. Tomás, el hombre lógico, se derrumbó ante la inmensidad del paisaje que no podía medir. Isabel se aferró a la fe, no en un dios, sino en la bondad intrínseca de la naturaleza. Y Raúl, por primera vez, bajó la cámara y observó el mundo sin filtros, dejando que la realidad lo atravesara sin defensa. Una noche, mientras el cielo descargaba una lluvia interminable, el grupo se refugió bajo una gran roca cubierta de musgo. No había fuego ni luz, solo la respiración de la tierra y el rumor del agua. Allí comprendieron, sin palabras, que la selva no los estaba castigando. Les estaba devolviendo lo que habían perdido, el sentido de la fragilidad. Cada rayo que iluminaba el cielo mostraba los rostros cubiertos de barro, cansados, pero más humanos que nunca. Cuando la tormenta cesó, el paisaje amaneció transformado.
Los árboles brillaban con gotas suspendidas, el aire olía a renacimiento, y el silencio era tan puro que dolía. Avanzaron sin rumbo, guiados solo por el instinto. Fue entonces cuando encontraron los restos de un antiguo campamento. No era reciente. Entre las cenizas, Lucía halló un cuaderno cubierto de moho. Sus páginas hablaban de otra expedición perdida años atrás. Describían las mismas sensaciones: el miedo, la fascinación, el descubrimiento. Pero al final del texto, una frase permanecía legible, escrita con trazo tembloroso: la selva no mata, transforma. Aquellas palabras marcaron un punto de inflexión. Dejaron de luchar contra el entorno. Empezaron a adaptarse. Aprendieron a escuchar el ritmo natural de los días, a moverse con el bosque y no en su contra. Mateo, el guía más joven, enseñó a reconocer el canto de los pájaros como señales de orientación. Isabel descubrió que las plantas curaban heridas físicas y también las del alma. Tomás, redescubriendo su pasión, comenzó a esculpir figuras con piedras, como ofrendas silenciosas. Lucía anotaba pensamientos, no datos, y Raúl volvió a fotografiar, pero esta vez no para mostrar al mundo lo que veía, sino para recordar lo que sentía. En el corazón del Amazonas, el grupo dejó de ser un conjunto de individuos. Se volvieron una unidad viva, parte del entorno, parte del mismo pulso que movía a los animales, a los ríos, a los árboles. Cada amanecer era una oportunidad de reconciliarse con la vida. Pero el bosque, en su sabiduría, aún tenía una última lección. Un día, al seguir el cauce de un afluente, llegaron a una extensión abierta, una llanura cubierta por bruma. Allí, en medio de la nada, se alzaban los restos de una aldea abandonada. Casas de madera devoradas por el tiempo, utensilios oxidados, huellas de una comunidad que había convivido con el entorno y desaparecido sin dejar rastro. Nadie supo si se habían marchado o si la selva los había reclamado. Sin embargo, el lugar emanaba una calma profunda, como si el ciclo de la existencia se repitiera sin juicio, sin final. Esa noche acamparon entre las ruinas, rodeados de recuerdos ajenos, y mientras el viento movía las ramas con un ritmo casi humano, cada uno de ellos comprendió algo esencial. El bosque no era un enemigo ni un refugio, era un espejo. El amanecer en la aldea abandonada tenía un brillo distinto. La luz se filtraba a través del follaje con suavidad, acariciando las paredes cubiertas de musgo, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirles respirar en paz. Por primera vez desde que habían llegado a las tierras salvajes, ninguno de ellos sintió miedo. La selva, que al principio había parecido infinita y amenazante, ahora se revelaba como una presencia maternal, vasta pero comprensiva, que los había conducido hasta allí para recordarles algo olvidado: el valor de existir en equilibrio. Lucía despertó temprano, observando cómo el río cercano reflejaba los primeros rayos del sol. Ya no era la científica que buscaba datos, era una mujer reconciliada con su propia vulnerabilidad. En su cuaderno escribió las últimas palabras de su viaje: comprender no es dominar, sino pertenecer. Aquella frase, sencilla y silenciosa, contenía el significado de todo lo vivido. Tomás, sentado sobre una piedra, contemplaba el horizonte sin medir distancias. Había comprendido que la verdadera geología no era la de las montañas, sino la del alma humana, moldeada por el peso de la experiencia. Isabel, por su parte, curaba pequeñas heridas con plantas y agua, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Había sanado algo más profundo que la carne. Raúl caminaba entre los restos de las casas, con la cámara colgando sin uso. Ya no necesitaba capturar nada. Lo esencial estaba en su memoria: el sonido del agua, el temblor de las hojas, los rostros cansados pero vivos de sus compañeros. Joaquín y Mateo, los guías, observaban el grupo con serenidad. Sabían que el ciclo se había cerrado, que la selva había hablado, y que ellos serían los testigos silenciosos de esa transformación. Los días siguientes se convirtieron en un tránsito lento hacia el regreso. No había prisa. Cada jornada era un acto de despedida y agradecimiento. Caminaron siguiendo el río, reconociendo árboles y senderos que antes les parecían hostiles. Todo lucía distinto, el mismo paisaje, pero una mirada nueva. Donde antes había miedo, ahora había respeto. Donde había silencio, ahora había comprensión.
La naturaleza no había cambiado. Lo que se había transformado era la manera en que ellos la habitaban. Una tarde, cuando el sol descendía y el aire olía a frutos maduros, encontraron de nuevo el cauce principal del río. Las canoas seguían allí, cubiertas de hojas, como si hubieran esperado pacientemente su regreso. Subieron en silencio, dejando atrás las ruinas, los miedos y una parte de sí mismos que ya no necesitaban. El viaje de vuelta fue distinto. No hablaban, pero sus miradas compartían una certeza común. No volverían siendo los mismos. La selva los había despojado de sus máscaras, los había enfrentado a la esencia de lo humano y al hacerlo, los había liberado. Durante la última noche antes de alcanzar el poblado donde empezó todo, acamparon una vez más junto al río. No encendieron fuego. Se recostaron sobre la tierra húmeda, mirando las estrellas que apenas se asomaban entre las nubes. El murmullo del agua se mezclaba con el sonido de sus respiraciones, y en esa quietud, una paz profunda se instaló. Era la misma tierra, el mismo cielo, pero una conciencia distinta. Comprendieron que sobrevivir no era resistir, sino aprender a escuchar. Cuando al fin llegaron al límite de la selva, un claro abierto los recibió con la luz completa del día. Allí, entre el olor a tierra nueva y el rumor de los insectos, el grupo se detuvo. Nadie lloró ni celebró. Simplemente permanecieron de pie, mirando hacia atrás, sabiendo que algo de ellos permanecería en aquel bosque para siempre. No como visitantes ni como conquistadores, sino como parte de su memoria viva. Lucía arrojó al río su cuaderno, dejándolo flotar río abajo. Las palabras, escritas en páginas empapadas, se disolvieron lentamente, uniéndose al ciclo de la corriente. Era su manera de ofrecer lo aprendido, de no retenerlo. A su lado, Tomás dejó una piedra tallada en forma de espiral, símbolo de los caminos que nunca terminan. Isabel recogió un ramo de flores silvestres y lo colocó sobre el suelo, agradeciendo a la tierra. Raúl levantó la vista, sin cámara, y respiró el aire nuevo como quien abre los ojos por primera vez. Joaquín y Mateo sonrieron, sabiendo que el bosque seguiría ahí, paciente, esperando al próximo viajero que necesitara escuchar su voz. El grupo emprendió el camino de regreso a la civilización, llevando consigo la serenidad de quien ha mirado dentro de sí y ha encontrado un reflejo distinto. Atrás quedaban los ríos, las lluvias, los truenos, las raíces, los miedos. Adelante los esperaba el ruido del mundo, pero también una certeza. La selva no se había ido, viviría en ellos. Al llegar al poblado, fueron recibidos por el murmullo de la vida cotidiana. Niños jugando, humo de leña, voces humanas. Todo sonaba familiar y al mismo tiempo nuevo. Comprendieron que el verdadero viaje no era hacia el bosque, sino hacia el interior de la conciencia. Cada uno había encontrado, en el corazón del silencio, una verdad que no necesitaba explicación. Esa noche, antes de separarse, se miraron sin palabras. El vínculo era invisible, pero profundo. Se despidieron con la sensación de haber dejado atrás una vida y comenzado otra. En la distancia, el sonido del Amazonas seguía fluyendo, eterno, recordando que nada termina realmente, solo se transforma. Así, Depredador, Tierras Salvajes, 2025, cierra su círculo no con gritos ni victorias, sino con un susurro de alivio. Un recordatorio de que en el encuentro entre el ser humano y la naturaleza no hay vencedores ni vencidos, solo una danza silenciosa de reconocimiento mutuo. El depredador no es el bosque, ni la bestia, ni el miedo. Es el ego, la prisa, la desconexión. Y cuando todo eso se desvanece, queda la vida en su forma más pura, el simple hecho de estar, de sentir, de pertenecer. En el corazón de la selva amazónica, entre la niebla, la lluvia y los susurros de los árboles antiguos, se oculta una historia de caza, miedo y supervivencia. Depredador. Tierras Salvajes no es solo una película sobre un cazador y su presa. Es una exploración de los límites humanos, del instinto y del silencio que habita en lo más profundo de la naturaleza. Aquí, el bosque no perdona. Cada sombra guarda un secreto, y cada paso puede ser el último. Una historia que mezcla la desesperación,
la valentía y la belleza salvaje de un mundo que devora a quienes se atreven a desafiarlo. Bienvenidos a Baraya Kangasep, donde hoy descubriremos los misterios y las emociones detrás de Depredador. Tierras Salvajes 2025. Una travesía intensa por las tierras que respiran vida y muerte. El amanecer se levantaba pesado sobre el río Madre de Dios, y la niebla flotaba como un velo que ocultaba secretos antiguos. En ese rincón del Amazonas, donde el sol apenas lograba abrirse paso entre las copas húmedas de los árboles, llegaba un grupo de 6 personas con una misión incierta. No eran héroes ni exploradores famosos. Eran seres humanos marcados por heridas invisibles, buscando respuestas distintas en un mismo paisaje infinito. Lucía, una bióloga joven, había dedicado su vida a estudiar el equilibrio frágil entre la vida y la destrucción. A su lado caminaba Tomás, un geólogo cansado del ruido urbano y de sus propios fracasos. Más atrás, Raúl, fotógrafo y antiguo reportero de guerra, intentaba capturar la quietud de un mundo que no entendía del todo. Los acompañaban Isabel, médico voluntaria, junto a 2 guías nativos, Mateo y Joaquim, hombres acostumbrados al silencio del bosque y a su lenguaje secreto. El grupo avanzaba en canoas, siguiendo el curso del río que se enroscaba como una serpiente inmensa. Las aves rompían el aire con gritos agudos, y el murmullo constante del agua parecía una respiración profunda de la tierra misma. Cada remada los adentraba más en un territorio donde el tiempo se disolvía y los límites humanos perdían sentido. Allí no existía el reloj, ni la prisa, ni el juicio, solo el ritmo de la naturaleza, implacable y sereno. Durante los primeros días, el viaje parecía un descubrimiento pacífico. Documentaban especies, recogían muestras, anotaban observaciones. Pero bajo la aparente calma, el bosque los observaba. No con ojos físicos, sino con la presencia viva de algo más antiguo que cualquier nombre. Las noches traían consigo una oscuridad densa, saturada de humedad y murmullos. Las linternas parecían inútiles ante esa negrura, y el silencio se volvía casi sagrado. A medida que avanzaban, los límites entre la ciencia y el miedo comenzaban a difuminarse. Lucía sentía que la selva respiraba junto a ella, como si su pulso estuviera sincronizado con el de los árboles. Tomás, por su parte, notaba que las rocas hablaban de un pasado que la razón no podía explicar. Isabel, médica de cuerpos y heridas, empezaba a intuir que en aquel lugar la curación no era solo física, sino espiritual. Raúl, el fotógrafo, se descubría a sí mismo tomando imágenes del vacío, tratando de capturar la emoción invisible que impregnaba el aire. Una tarde, cuando el sol caía y el cielo se teñía de cobre, un ruido lejano rompió la armonía. Era un estruendo seco, seguido por un silencio aún más profundo. Los guías se miraron sin decir nada. Sabían que la selva tenía su propio modo de advertir. No era un peligro tangible, sino una sensación de ser observado, de estar cruzando una frontera invisible. A partir de ese instante, cada paso adquirió un peso distinto, y el viaje dejó de ser una simple expedición científica para convertirse en algo más íntimo y esencial. Una búsqueda interior. Esa noche acamparon junto a un arroyo. El aire olía a tierra mojada y hojas podridas. El fuego chispeaba con timidez, y el sonido lejano de los insectos formaba una melodía hipnótica. Nadie hablaba. Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos, intentando descifrar qué los había traído hasta allí, más allá de los objetivos oficiales. Algunos buscaban redención, otros olvido, otros una nueva razón para seguir viviendo. La selva, mientras tanto, permanecía inmóvil, observando, esperando. Lucía fue la primera en comprender que el verdadero desafío no era sobrevivir al entorno, sino enfrentarse a sí mismos. En el reflejo del río, vio su propio rostro distorsionado por el movimiento del agua, y entendió que aquel viaje la estaba transformando, lentamente, desde dentro. En la profundidad del bosque, los sonidos se mezclaban con sus pensamientos, y por primera vez en años, sintió una paz extraña, la de no tener control alguno. El grupo siguió su camino al amanecer siguiente, sin saber que el paisaje que los rodeaba sería tanto su prueba como su salvación.
La selva los envolvía por completo. A cada paso, la humedad se pegaba al cuerpo como una segunda piel, y el aire denso parecía alimentar un sueño interminable. Lucía, acostumbrada a registrar la vida con precisión científica, empezó a notar que sus notas perdían estructura. Las palabras se volvían sensaciones: calor, eco, pulso, vértigo. Tomás había dejado de hablar de formaciones rocosas y se dedicaba a observar el curso del agua, convencido de que cada corriente llevaba una historia antigua. Isabel recogía hierbas medicinales, no por curiosidad, sino por instinto, como si recordara conocimientos que no sabía que poseía. Raúl, en silencio, fotografiaba las sombras, los reflejos, la nada. Una mañana, mientras cruzaban una zona pantanosa, Joaquín se detuvo. En el barro había huellas humanas. No pertenecían a ninguno de ellos. Eran recientes, firmes, dirigidas hacia el interior del bosque. Nadie preguntó nada. El hallazgo bastó para alterar el equilibrio. Desde ese momento, cada sonido se volvió una advertencia y cada sombra, una sospecha. Pero más allá del miedo, algo más profundo empezaba a florecer. La comprensión de que no eran los únicos buscando algo en aquellas tierras. Otros habían llegado antes, o quizás nunca se habían ido. El cansancio comenzó a erosionar las fuerzas del grupo. Las provisiones disminuían, el agua era escasa, y las tormentas repentinas borraban los rastros de su camino. En esa lucha silenciosa, las máscaras humanas empezaron a caer. La serenidad científica de Lucía dio paso a la vulnerabilidad. Tomás, el hombre lógico, se derrumbó ante la inmensidad del paisaje que no podía medir. Isabel se aferró a la fe, no en un dios, sino en la bondad intrínseca de la naturaleza. Y Raúl, por primera vez, bajó la cámara y observó el mundo sin filtros, dejando que la realidad lo atravesara sin defensa. Una noche, mientras el cielo descargaba una lluvia interminable, el grupo se refugió bajo una gran roca cubierta de musgo. No había fuego ni luz, solo la respiración de la tierra y el rumor del agua. Allí comprendieron, sin palabras, que la selva no los estaba castigando. Les estaba devolviendo lo que habían perdido, el sentido de la fragilidad. Cada rayo que iluminaba el cielo mostraba los rostros cubiertos de barro, cansados, pero más humanos que nunca. Cuando la tormenta cesó, el paisaje amaneció transformado. Los árboles brillaban con gotas suspendidas, el aire olía a renacimiento, y el silencio era tan puro que dolía. Avanzaron sin rumbo, guiados solo por el instinto. Fue entonces cuando encontraron los restos de un antiguo campamento. No era reciente. Entre las cenizas, Lucía halló un cuaderno cubierto de moho. Sus páginas hablaban de otra expedición perdida años atrás. Describían las mismas sensaciones: el miedo, la fascinación, el descubrimiento. Pero al final del texto, una frase permanecía legible, escrita con trazo tembloroso: la selva no mata, transforma. Aquellas palabras marcaron un punto de inflexión. Dejaron de luchar contra el entorno. Empezaron a adaptarse. Aprendieron a escuchar el ritmo natural de los días, a moverse con el bosque y no en su contra. Mateo, el guía más joven, enseñó a reconocer el canto de los pájaros como señales de orientación. Isabel descubrió que las plantas curaban heridas físicas y también las del alma. Tomás, redescubriendo su pasión, comenzó a esculpir figuras con piedras, como ofrendas silenciosas. Lucía anotaba pensamientos, no datos, y Raúl volvió a fotografiar, pero esta vez no para mostrar al mundo lo que veía, sino para recordar lo que sentía. En el corazón del Amazonas, el grupo dejó de ser un conjunto de individuos. Se volvieron una unidad viva, parte del entorno, parte del mismo pulso que movía a los animales, a los ríos, a los árboles. Cada amanecer era una oportunidad de reconciliarse con la vida. Pero el bosque, en su sabiduría, aún tenía una última lección. Un día, al seguir el cauce de un afluente, llegaron a una extensión abierta, una llanura cubierta por bruma. Allí, en medio de la nada, se alzaban los restos de una aldea abandonada. Casas de madera devoradas por el tiempo, utensilios oxidados, huellas de una comunidad que había convivido con el entorno y desaparecido sin dejar rastro. Nadie supo si se habían marchado o si la selva los había reclamado. Sin embargo, el lugar emanaba una calma profunda, como si el ciclo de la existencia se repitiera sin juicio.
sin final. Esa noche acamparon entre las ruinas, rodeados de recuerdos ajenos, y mientras el viento movía las ramas con un ritmo casi humano, cada uno de ellos comprendió algo esencial. El bosque no era un enemigo ni un refugio, era un espejo. El amanecer en la aldea abandonada tenía un brillo distinto. La luz se filtraba a través del follaje con suavidad, acariciando las paredes cubiertas de musgo, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirles respirar en paz. Por primera vez desde que habían llegado a las tierras salvajes, ninguno de ellos sintió miedo. La selva, que al principio había parecido infinita y amenazante, ahora se revelaba como una presencia maternal, vasta pero comprensiva, que los había conducido hasta allí para recordarles algo olvidado: el valor de existir en equilibrio. Lucía despertó temprano, observando cómo el río cercano reflejaba los primeros rayos del sol. Ya no era la científica que buscaba datos. Era una mujer reconciliada con su propia vulnerabilidad. En su cuaderno escribió las últimas palabras de su viaje. Comprender no es dominar, sino pertenecer. Aquella frase, sencilla y silenciosa, contenía el significado de todo lo vivido. Tomás, sentado sobre una piedra, contemplaba el horizonte sin medir distancias. Había comprendido que la verdadera geología no era la de las montañas, sino la del alma humana, moldeada por el peso de la experiencia. Isabel, por su parte, curaba pequeñas heridas con plantas y agua, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Había sanado algo más profundo que la carne. Raúl caminaba entre los restos de las casas, con la cámara colgando sin uso. Ya no necesitaba capturar nada. Lo esencial estaba en su memoria: el sonido del agua, el temblor de las hojas, los rostros cansados pero vivos de sus compañeros. Joaquín y Mateo, los guías, observaban el grupo con serenidad. Sabían que el ciclo se había cerrado, que la selva había hablado, y que ellos serían los testigos silenciosos de esa transformación. Los días siguientes se convirtieron en un tránsito lento hacia el regreso. No había prisa. Cada jornada era un acto de despedida y agradecimiento. Caminaron siguiendo el río, reconociendo árboles y senderos que antes les parecían hostiles. Todo lucía distinto, el mismo paisaje, pero una mirada nueva. Donde antes había miedo, ahora había respeto. Donde había silencio, ahora había comprensión. La naturaleza no había cambiado. Lo que se había transformado era la manera en que ellos la habitaban. Una tarde, cuando el sol descendía y el aire olía a frutos maduros, encontraron de nuevo el cauce principal del río. Las canoas seguían allí, cubiertas de hojas, como si hubieran esperado pacientemente su regreso. Subieron en silencio, dejando atrás las ruinas, los miedos y una parte de sí mismos que ya no necesitaban. El viaje de vuelta fue distinto. No hablaban, pero sus miradas compartían una certeza común: no volverían siendo los mismos. La selva los había despojado de sus máscaras, los había enfrentado a la esencia de lo humano y al hacerlo, los había liberado. Durante la última noche antes de alcanzar el poblado donde empezó todo, acamparon una vez más junto al río. No encendieron fuego. Se recostaron sobre la tierra húmeda, mirando las estrellas que apenas se asomaban entre las nubes. El murmullo del agua se mezclaba con el sonido de sus respiraciones, y en esa quietud, una paz profunda se instaló. Era la misma tierra, el mismo cielo, pero una conciencia distinta. Comprendieron que sobrevivir no era resistir, sino aprender a escuchar. Cuando al fin llegaron al límite de la selva, un claro abierto los recibió con la luz completa del día. Allí, entre el olor a tierra nueva y el rumor de los insectos, el grupo se detuvo. Nadie lloró ni celebró. Simplemente permanecieron de pie, mirando hacia atrás, sabiendo que algo de ellos permanecería en aquel bosque para siempre. No como visitantes ni como conquistadores, sino como parte de su memoria viva. Lucía arrojó al río su cuaderno, dejándolo flotar río abajo. Las palabras, escritas en páginas empapadas, se disolvieron lentamente, uniéndose al ciclo de la corriente. Era su manera de ofrecer lo aprendido, de no retenerlo. A su lado, Tomás dejó una piedra tallada en forma de espiral, símbolo de los caminos que nunca terminan. Isabel recogió un ramo de flores silvestres y lo colocó sobre el suelo, agradeciendo a la tierra. Raúl levantó la vista, sin cámara,
y respiró el aire nuevo como quien abre los ojos por primera vez. Joaquín y Mateo sonrieron, sabiendo que el bosque seguiría ahí, paciente, esperando al próximo viajero que necesitara escuchar su voz. El grupo emprendió el camino de regreso a la civilización, llevando consigo la serenidad de quien ha mirado dentro de sí y ha encontrado un reflejo distinto. Atrás quedaban los ríos, las lluvias, los truenos, las raíces, los miedos. Adelante los esperaba el ruido del mundo, pero también una certeza. La selva no se había ido, viviría en ellos. Al llegar al poblado, fueron recibidos por el murmullo de la vida cotidiana. Niños jugando, humo de leña, voces humanas. Todo sonaba familiar y al mismo tiempo nuevo. Comprendieron que el verdadero viaje no era hacia el bosque, sino hacia el interior de la conciencia. Cada uno había encontrado, en el corazón del silencio, una verdad que no necesitaba explicación. Esa noche, antes de separarse, se miraron sin palabras. El vínculo era invisible, pero profundo. Se despidieron con la sensación de haber dejado atrás una vida y comenzado otra. En la distancia, el sonido del Amazonas seguía fluyendo, eterno, recordando que nada termina realmente, solo se transforma. Así, Depredador, Tierras Salvajes, 2025, cierra su círculo no con gritos ni victorias, sino con un susurro de alivio. Un recordatorio de que en el encuentro entre el ser humano y la naturaleza no hay vencedores ni vencidos, solo una danza silenciosa de reconocimiento mutuo. El depredador no es el bosque, ni la bestia, ni el miedo. Es el ego, la prisa, la desconexión. Y cuando todo eso se desvanece, queda la vida en su forma más pura, el simple hecho de estar, de sentir, de pertenecer. En el corazón de la selva amazónica, entre la niebla, la lluvia y los susurros de los árboles antiguos, se oculta una historia de caza, miedo y supervivencia. Depredador. Tierras Salvajes no es solo una película sobre un cazador y su presa. Es una exploración de los límites humanos, del instinto y del silencio que habita en lo más profundo de la naturaleza. Aquí, el bosque no perdona. Cada sombra guarda un secreto, y cada paso puede ser el último. Una historia que mezcla la desesperación, la valentía y la belleza salvaje de un mundo que devora a quienes se atreven a desafiarlo. Bienvenidos a Baraya Kangasep, donde hoy descubriremos los misterios y las emociones detrás de Depredador. Tierras Salvajes, 2025. Una travesía intensa por las tierras que respiran vida y muerte. El amanecer se levantaba pesado sobre el río Madre de Dios, y la niebla flotaba como un velo que ocultaba secretos antiguos. En ese rincón del Amazonas, donde el sol apenas lograba abrirse paso entre las copas húmedas de los árboles, llegaba un grupo de 6 personas con una misión incierta. No eran héroes ni exploradores famosos. Eran seres humanos marcados por heridas invisibles, buscando respuestas distintas en un mismo paisaje infinito. Lucía, una bióloga joven, había dedicado su vida a estudiar el equilibrio frágil entre la vida y la destrucción. A su lado caminaba Tomás, un geólogo cansado del ruido urbano y de sus propios fracasos. Más atrás, Raúl, fotógrafo y antiguo reportero de guerra, intentaba capturar la quietud de un mundo que no entendía del todo. Los acompañaban Isabel, médico voluntaria, junto a 2 guías nativos, Mateo y Joaquín, hombres acostumbrados al silencio del bosque y a su lenguaje secreto. El grupo avanzaba en canoas, siguiendo el curso del río que se enroscaba como una serpiente inmensa. Las aves rompían el aire con gritos agudos, y el murmullo constante del agua parecía una respiración profunda de la tierra misma. Cada remada los adentraba más en un territorio donde el tiempo se disolvía y los límites humanos perdían sentido. Allí no existía el reloj, ni la prisa, ni el juicio, solo el ritmo de la naturaleza, implacable y sereno. Durante los primeros días, el viaje parecía un descubrimiento pacífico. Documentaban especies, recogían muestras, anotaban observaciones. Pero bajo la aparente calma, el bosque los observaba. No con ojos físicos, sino con la presencia viva de algo más antiguo que cualquier nombre.
Las noches traían consigo una oscuridad densa, saturada de humedad y murmullos. Las linternas parecían inútiles ante esa negrura, y el silencio se volvía casi sagrado. A medida que avanzaban, los límites entre la ciencia y el miedo comenzaban a difuminarse. Lucía sentía que la selva respiraba junto a ella, como si su pulso estuviera sincronizado con el de los árboles. Tomás, por su parte, notaba que las rocas hablaban de un pasado que la razón no podía explicar. Isabel, médica de cuerpos y heridas, empezaba a intuir que en aquel lugar la curación no era solo física, sino espiritual. Raúl, el fotógrafo, se descubría a sí mismo tomando imágenes del vacío, tratando de capturar la emoción invisible que impregnaba el aire. Una tarde, cuando el sol caía y el cielo se teñía de cobre, un ruido lejano rompió la armonía. Era un estruendo seco, seguido por un silencio aún más profundo. Los guías se miraron sin decir nada. Sabían que la selva tenía su propio modo de advertir. No era un peligro tangible, sino una sensación de ser observado, de estar cruzando una frontera invisible. A partir de ese instante, cada paso adquirió un peso distinto, y el viaje dejó de ser una simple expedición científica para convertirse en algo más íntimo y esencial, una búsqueda interior. Esa noche acamparon junto a un arroyo. El aire olía a tierra mojada y hojas podridas. El fuego chispeaba con timidez, y el sonido lejano de los insectos formaba una melodía hipnótica. Nadie hablaba. Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos, intentando descifrar qué los había traído hasta allí, más allá de los objetivos oficiales. Algunos buscaban redención, otros olvido, otros una nueva razón para seguir viviendo. La selva, mientras tanto, permanecía inmóvil, observando, esperando. Lucía fue la primera en comprender que el verdadero desafío no era sobrevivir al entorno, sino enfrentarse a sí mismos. En el reflejo del río, vio su propio rostro distorsionado por el movimiento del agua, y entendió que aquel viaje la estaba transformando, lentamente, desde dentro. En la profundidad del bosque, los sonidos se mezclaban con sus pensamientos, y por primera vez en años, sintió una paz extraña, la de no tener control alguno. El grupo siguió su camino al amanecer siguiente, sin saber que el paisaje que los rodeaba sería tanto su prueba como su salvación. La selva los envolvía por completo. A cada paso, la humedad se pegaba al cuerpo como una segunda piel, y el aire denso parecía alimentar un sueño interminable. Lucía, acostumbrada a registrar la vida con precisión científica, empezó a notar que sus notas perdían estructura. Las palabras se volvían sensaciones: calor, eco, pulso, vértigo. Tomás había dejado de hablar de formaciones rocosas y se dedicaba a observar el curso del agua, convencido de que cada corriente llevaba una historia antigua. Isabel recogía hierbas medicinales, no por curiosidad, sino por instinto, como si recordara conocimientos que no sabía que poseía. Raúl, en silencio, fotografiaba las sombras, los reflejos, la nada. Una mañana, mientras cruzaban una zona pantanosa, Joaquín se detuvo. En el barro había huellas humanas. No pertenecían a ninguno de ellos. Eran recientes, firmes, dirigidas hacia el interior del bosque. Nadie preguntó nada. El hallazgo bastó para alterar el equilibrio. Desde ese momento, cada sonido se volvió una advertencia y cada sombra, una sospecha. Pero más allá del miedo, algo más profundo empezaba a florecer. La comprensión de que no eran los únicos buscando algo en aquellas tierras. Otros habían llegado antes, o quizás nunca se habían ido. El cansancio comenzó a erosionar las fuerzas del grupo. Las provisiones disminuían, el agua era escasa, y las tormentas repentinas borraban los rastros de su camino. En esa lucha silenciosa, las máscaras humanas empezaron a caer. La serenidad científica de Lucía dio paso a la vulnerabilidad. Tomás, el hombre lógico, se derrumbó ante la inmensidad del paisaje que no podía medir. Isabel se aferró a la fe, no en un dios, sino en la bondad intrínseca de la naturaleza. Y Raúl, por primera vez, bajó la cámara y observó el mundo sin filtros, dejando que la realidad lo atravesara sin defensa. Una noche, mientras el cielo descargaba una lluvia interminable, el grupo se refugió bajo una gran roca cubierta de musgo. No había fuego ni luz,
solo la respiración de la tierra y el rumor del agua. Allí comprendieron, sin palabras, que la selva no los estaba castigando. Les estaba devolviendo lo que habían perdido, el sentido de la fragilidad. Cada rayo que iluminaba el cielo mostraba los rostros cubiertos de barro, cansados, pero más humanos que nunca. Cuando la tormenta cesó, el paisaje amaneció transformado. Los árboles brillaban con gotas suspendidas, el aire olía a renacimiento, y el silencio era tan puro que dolía. Avanzaron sin rumbo, guiados solo por el instinto. Fue entonces cuando encontraron los restos de un antiguo campamento. No era reciente. Entre las cenizas, Lucía halló un cuaderno cubierto de moho. Sus páginas hablaban de otra expedición perdida años atrás. Describían las mismas sensaciones: el miedo, la fascinación, el descubrimiento. Pero al final del texto, una frase permanecía legible, escrita con trazo tembloroso: la selva no mata, transforma. Aquellas palabras marcaron un punto de inflexión. Dejaron de luchar contra el entorno. Empezaron a adaptarse. Aprendieron a escuchar el ritmo natural de los días, a moverse con el bosque y no en su contra. Mateo, el guía más joven, enseñó a reconocer el canto de los pájaros como señales de orientación. Isabel descubrió que las plantas curaban heridas físicas y también las del alma. Tomás, redescubriendo su pasión, comenzó a esculpir figuras con piedras, como ofrendas silenciosas. Lucía anotaba pensamientos, no datos, y Raúl volvió a fotografiar, pero esta vez no para mostrar al mundo lo que veía, sino para recordar lo que sentía. En el corazón del Amazonas, el grupo dejó de ser un conjunto de individuos. Se volvieron una unidad viva, parte del entorno, parte del mismo pulso que movía a los animales, a los ríos, a los árboles. Cada amanecer era una oportunidad de reconciliarse con la vida. Pero el bosque, en su sabiduría, aún tenía una última lección. Un día, al seguir el cauce de un afluente, llegaron a una extensión abierta, una llanura cubierta por bruma. Allí, en medio de la nada, se alzaban los restos de una aldea abandonada. Casas de madera devoradas por el tiempo, utensilios oxidados, huellas de una comunidad que había convivido con el entorno y desaparecido sin dejar rastro. Nadie supo si se habían marchado o si la selva los había reclamado. Sin embargo, el lugar emanaba una calma profunda, como si el ciclo de la existencia se repitiera sin juicio, sin final. Esa noche acamparon entre las ruinas, rodeados de recuerdos ajenos, y mientras el viento movía las ramas con un ritmo casi humano, cada uno de ellos comprendió algo esencial. El bosque no era un enemigo ni un refugio, era un espejo. El amanecer en la aldea abandonada tenía un brillo distinto. La luz se filtraba a través del follaje con suavidad, acariciando las paredes cubiertas de musgo, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirles respirar en paz. Por primera vez desde que habían llegado a las tierras salvajes, ninguno de ellos sintió miedo. La selva, que al principio había parecido infinita y amenazante, ahora se revelaba como una presencia maternal, vasta pero comprensiva, que los había conducido hasta allí para recordarles algo olvidado: el valor de existir en equilibrio. Lucía despertó temprano, observando cómo el río cercano reflejaba los primeros rayos del sol. Ya no era la científica que buscaba datos, era una mujer reconciliada con su propia vulnerabilidad. En su cuaderno escribió las últimas palabras de su viaje: comprender no es dominar, sino pertenecer. Aquella frase, sencilla y silenciosa, contenía el significado de todo lo vivido. Tomás, sentado sobre una piedra, contemplaba el horizonte sin medir distancias. Había comprendido que la verdadera geología no era la de las montañas, sino la del alma humana, moldeada por el peso de la experiencia. Isabel, por su parte, curaba pequeñas heridas con plantas y agua, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Había sanado algo más profundo que la carne. Raúl caminaba entre los restos de las casas, con la cámara colgando sin uso. Ya no necesitaba capturar nada. Lo esencial estaba en su memoria: el sonido del agua, el temblor de las hojas, los rostros cansados pero vivos de sus compañeros. Joaquín y Mateo, los guías, observaban el grupo con serenidad. Sabían que el ciclo se había cerrado, que la selva había hablado, y que ellos serían los testigos silenciosos de esa transformación.
Los días siguientes se convirtieron en un tránsito lento hacia el regreso. No había prisa. Cada jornada era un acto de despedida y agradecimiento. Caminaron siguiendo el río, reconociendo árboles y senderos que antes les parecían hostiles. Todo lucía distinto, el mismo paisaje, pero una mirada nueva. Donde antes había miedo, ahora había respeto. Donde había silencio, ahora había comprensión. La naturaleza no había cambiado. Lo que se había transformado era la manera en que ellos la habitaban. Una tarde, cuando el sol descendía y el aire olía a frutos maduros, encontraron de nuevo el cauce principal del río. Las canoas seguían allí, cubiertas de hojas, como si hubieran esperado pacientemente su regreso. Subieron en silencio, dejando atrás las ruinas, los miedos y una parte de sí mismos que ya no necesitaban. El viaje de vuelta fue distinto. No hablaban, pero sus miradas compartían una certeza común. No volverían siendo los mismos. La selva los había despojado de sus máscaras, los había enfrentado a la esencia de lo humano y al hacerlo, los había liberado. Durante la última noche antes de alcanzar el poblado donde empezó todo, acamparon una vez más junto al río. No encendieron fuego. Se recostaron sobre la tierra húmeda, mirando las estrellas que apenas se asomaban entre las nubes. El murmullo del agua se mezclaba con el sonido de sus respiraciones, y en esa quietud, una paz profunda se instaló. Era la misma tierra, el mismo cielo, pero una conciencia distinta. Comprendieron que sobrevivir no era resistir, sino aprender a escuchar. Cuando al fin llegaron al límite de la selva, un claro abierto los recibió con la luz completa del día. Allí, entre el olor a tierra nueva y el rumor de los insectos, el grupo se detuvo. Nadie lloró ni celebró. Simplemente permanecieron de pie, mirando hacia atrás, sabiendo que algo de ellos permanecería en aquel bosque para siempre. No como visitantes ni como conquistadores, sino como parte de su memoria viva. Lucía arrojó al río su cuaderno, dejándolo flotar río abajo. Las palabras, escritas en páginas empapadas, se disolvieron lentamente, uniéndose al ciclo de la corriente. Era su manera de ofrecer lo aprendido, de no retenerlo. A su lado, Tomás dejó una piedra tallada en forma de espiral, símbolo de los caminos que nunca terminan. Isabel recogió un ramo de flores silvestres y lo colocó sobre el suelo, agradeciendo a la tierra. Raúl levantó la vista, sin cámara, y respiró el aire nuevo como quien abre los ojos por primera vez. Joaquín y Mateo sonrieron, sabiendo que el bosque seguiría ahí, paciente, esperando al próximo viajero que necesitara escuchar su voz. El grupo emprendió el camino de regreso a la civilización, llevando consigo la serenidad de quien ha mirado dentro de sí y ha encontrado un reflejo distinto. Atrás quedaban los ríos, las lluvias, los truenos, las raíces, los miedos. Adelante los esperaba el ruido del mundo, pero también una certeza. La selva no se había ido, viviría en ellos. Al llegar al poblado, fueron recibidos por el murmullo de la vida cotidiana. Niños jugando, humo de leña, voces humanas. Todo sonaba familiar y al mismo tiempo nuevo. Comprendieron que el verdadero viaje no era hacia el bosque, sino hacia el interior de la conciencia. Cada uno había encontrado, en el corazón del silencio, una verdad que no necesitaba explicación. Esa noche, antes de separarse, se miraron sin palabras. El vínculo era invisible, pero profundo. Se despidieron con la sensación de haber dejado atrás una vida y comenzado otra. En la distancia, el sonido del Amazonas seguía fluyendo, eterno, recordando que nada termina realmente, solo se transforma. Así, Depredador, Tierras Salvajes, 2025, cierra su círculo no con gritos ni victorias, sino con un susurro de alivio. Un recordatorio de que en el encuentro entre el ser humano y la naturaleza no hay vencedores ni vencidos, solo una danza silenciosa de reconocimiento mutuo. El depredador no es el bosque, ni la bestia, ni el miedo. Es el ego, la prisa, la desconexión. Y cuando todo eso se desvanece, queda la vida en su forma más pura, el simple hecho de estar, de sentir, de pertenecer. En el corazón de la selva amazónica, entre la niebla, la lluvia y los susurros de los árboles antiguos,
se oculta una historia de caza, miedo y supervivencia. Depredador. Tierras Salvajes no es solo una película sobre un cazador y su presa. Es una exploración de los límites humanos, del instinto y del silencio que habita en lo más profundo de la naturaleza. Aquí, el bosque no perdona. Cada sombra guarda un secreto, y cada paso puede ser el último. Una historia que mezcla la desesperación, la valentía y la belleza salvaje de un mundo que devora a quienes se atreven a desafiarlo. Bienvenidos a Baraya Kangasep, donde hoy descubriremos los misterios y las emociones detrás de Depredador. Tierras Salvajes, 2025. Una travesía intensa por las tierras que respiran vida y muerte. El amanecer se levantaba pesado sobre el río Madre de Dios, y la niebla flotaba como un velo que ocultaba secretos antiguos. En ese rincón del Amazonas, donde el sol apenas lograba abrirse paso entre las copas húmedas de los árboles, llegaba un grupo de 6 personas con una misión incierta. No eran héroes ni exploradores famosos. Eran seres humanos marcados por heridas invisibles, buscando respuestas distintas en un mismo paisaje infinito. Lucía, una bióloga joven, había dedicado su vida a estudiar el equilibrio frágil entre la vida y la destrucción. A su lado caminaba Tomás, un geólogo cansado del ruido urbano y de sus propios fracasos. Más atrás, Raúl, fotógrafo y antiguo reportero de guerra, intentaba capturar la quietud de un mundo que no entendía del todo. Los acompañaban Isabel, médico voluntaria, junto a 2 guías nativos, Mateo y Joaquim, hombres acostumbrados al silencio del bosque y a su lenguaje secreto. El grupo avanzaba en canoas, siguiendo el curso del río que se enroscaba como una serpiente inmensa. Las aves rompían el aire con gritos agudos, y el murmullo constante del agua parecía una respiración profunda de la tierra misma. Cada remada los adentraba más en un territorio donde el tiempo se disolvía y los límites humanos perdían sentido. Allí no existía el reloj, ni la prisa, ni el juicio. Solo el ritmo de la naturaleza, implacable y sereno. Durante los primeros días, el viaje parecía un descubrimiento pacífico. Documentaban especies, recogían muestras, anotaban observaciones. Pero bajo la aparente calma, el bosque los observaba. No con ojos físicos, sino con la presencia viva de algo más antiguo que cualquier nombre. Las noches traían consigo una oscuridad densa, saturada de humedad y murmullos. Las linternas parecían inútiles ante esa negrura, y el silencio se volvía casi sagrado. A medida que avanzaban, los límites entre la ciencia y el miedo comenzaban a difuminarse. Lucía sentía que la selva respiraba junto a ella, como si su pulso estuviera sincronizado con el de los árboles. Tomás, por su parte, notaba que las rocas hablaban de un pasado que la razón no podía explicar. Isabel, médica de cuerpos y heridas, empezaba a intuir que en aquel lugar la curación no era solo física, sino espiritual. Raúl, el fotógrafo, se descubría a sí mismo tomando imágenes del vacío, tratando de capturar la emoción invisible que impregnaba el aire. Una tarde, cuando el sol caía y el cielo se teñía de cobre, un ruido lejano rompió la armonía. Era un estruendo seco, seguido por un silencio aún más profundo. Los guías se miraron sin decir nada. Sabían que la selva tenía su propio modo de advertir. No era un peligro tangible, sino una sensación de ser observado, de estar cruzando una frontera invisible. A partir de ese instante, cada paso adquirió un peso distinto, y el viaje dejó de ser una simple expedición científica para convertirse en algo más íntimo y esencial. Una búsqueda interior. Esa noche acamparon junto a un arroyo. El aire olía a tierra mojada y hojas podridas. El fuego chispeaba con timidez, y el sonido lejano de los insectos formaba una melodía hipnótica. Nadie hablaba. Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos, intentando descifrar qué los había traído hasta allí, más allá de los objetivos oficiales. Algunos buscaban redención, otros olvido, otros una nueva razón para seguir viviendo. La selva, mientras tanto, permanecía inmóvil, observando, esperando. Lucía fue la primera en comprender que el verdadero desafío no era sobrevivir al entorno, sino enfrentarse a sí mismos. En el reflejo del río, vio su propio rostro distorsionado por el movimiento del agua,
y entendió que aquel viaje la estaba transformando, lentamente, desde dentro. En la profundidad del bosque, los sonidos se mezclaban con sus pensamientos, y por primera vez en años sintió una paz extraña, la de no tener control alguno. El grupo siguió su camino al amanecer siguiente, sin saber que el paisaje que los rodeaba sería tanto su prueba como su salvación. La selva los envolvía por completo. A cada paso, la humedad se pegaba al cuerpo como una segunda piel, y el aire denso parecía alimentar un sueño interminable. Lucía, acostumbrada a registrar la vida con precisión científica, empezó a notar que sus notas perdían estructura. Las palabras se volvían sensaciones: calor, eco, pulso, vértigo. Tomás había dejado de hablar de formaciones rocosas y se dedicaba a observar el curso del agua, convencido de que cada corriente llevaba una historia antigua. Isabel recogía hierbas medicinales, no por curiosidad, sino por instinto, como si recordara conocimientos que no sabía que poseía. Raúl, en silencio, fotografiaba las sombras, los reflejos, la nada. Una mañana, mientras cruzaban una zona pantanosa, Joaquín se detuvo. En el barro había huellas humanas. No pertenecían a ninguno de ellos. Eran recientes, firmes, dirigidas hacia el interior del bosque. Nadie preguntó nada. El hallazgo bastó para alterar el equilibrio. Desde ese momento, cada sonido se volvió una advertencia y cada sombra, una sospecha. Pero más allá del miedo, algo más profundo empezaba a florecer. La comprensión de que no eran los únicos buscando algo en aquellas tierras. Otros habían llegado antes, o quizás nunca se habían ido. El cansancio comenzó a erosionar las fuerzas del grupo. Las provisiones disminuían, el agua era escasa, y las tormentas repentinas borraban los rastros de su camino. En esa lucha silenciosa, las máscaras humanas empezaron a caer. La serenidad científica de Lucía dio paso a la vulnerabilidad. Tomás, el hombre lógico, se derrumbó ante la inmensidad del paisaje que no podía medir. Isabel se aferró a la fe, no en un dios, sino en la bondad intrínseca de la naturaleza. Y Raúl, por primera vez, bajó la cámara y observó el mundo sin filtros, dejando que la realidad lo atravesara sin defensa. Una noche, mientras el cielo descargaba una lluvia interminable, el grupo se refugió bajo una gran roca cubierta de musgo. No había fuego ni luz, solo la respiración de la tierra y el rumor del agua. Allí comprendieron, sin palabras, que la selva no los estaba castigando. Les estaba devolviendo lo que habían perdido, el sentido de la fragilidad. Cada rayo que iluminaba el cielo mostraba los rostros cubiertos de barro, cansados, pero más humanos que nunca. Cuando la tormenta cesó, el paisaje amaneció transformado. Los árboles brillaban con gotas suspendidas, el aire olía a renacimiento, y el silencio era tan puro que dolía. Avanzaron sin rumbo, guiados solo por el instinto. Fue entonces cuando encontraron los restos de un antiguo campamento. No era reciente. Entre las cenizas, Lucía halló un cuaderno cubierto de moho. Sus páginas hablaban de otra expedición perdida años atrás. Describían las mismas sensaciones: el miedo, la fascinación, el descubrimiento. Pero al final del texto, una frase permanecía legible, escrita con trazo tembloroso: la selva no mata, transforma. Aquellas palabras marcaron un punto de inflexión. Dejaron de luchar contra el entorno. Empezaron a adaptarse. Aprendieron a escuchar el ritmo natural de los días, a moverse con el bosque y no en su contra. Mateo, el guía más joven, enseñó a reconocer el canto de los pájaros como señales de orientación. Isabel descubrió que las plantas curaban heridas físicas y también las del alma. Tomás, redescubriendo su pasión, comenzó a esculpir figuras con piedras, como ofrendas silenciosas. Lucía anotaba pensamientos, no datos, y Raúl volvió a fotografiar, pero esta vez no para mostrar al mundo lo que veía, sino para recordar lo que sentía. En el corazón del Amazonas, el grupo dejó de ser un conjunto de individuos. Se volvieron una unidad viva, parte del entorno, parte del mismo pulso que movía a los animales, a los ríos, a los árboles. Cada amanecer era una oportunidad de reconciliarse con la vida. Pero el bosque, en su sabiduría, aún tenía una última lección. Un día, al seguir el cauce de un afluente, llegaron a una extensión abierta, una llanura cubierta por bruma. Allí, en medio de la nada,
se alzaban los restos de una aldea abandonada. Casas de madera devoradas por el tiempo, utensilios oxidados, huellas de una comunidad que había convivido con el entorno y desaparecido sin dejar rastro. Nadie supo si se habían marchado o si la selva los había reclamado. Sin embargo, el lugar emanaba una calma profunda, como si el ciclo de la existencia se repitiera sin juicio, sin final. Esa noche acamparon entre las ruinas, rodeados de recuerdos ajenos, y mientras el viento movía las ramas con un ritmo casi humano, cada uno de ellos comprendió algo esencial. El bosque no era un enemigo ni un refugio, era un espejo. El amanecer en la aldea abandonada tenía un brillo distinto. La luz se filtraba a través del follaje con suavidad, acariciando las paredes cubiertas de musgo, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirles respirar en paz. Por primera vez desde que habían llegado a las tierras salvajes, ninguno de ellos sintió miedo. La selva, que al principio había parecido infinita y amenazante, ahora se revelaba como una presencia maternal, vasta pero comprensiva, que los había conducido hasta allí para recordarles algo olvidado: el valor de existir en equilibrio. Lucía despertó temprano, observando cómo el río cercano reflejaba los primeros rayos del sol. Ya no era la científica que buscaba datos, era una mujer reconciliada con su propia vulnerabilidad. En su cuaderno escribió las últimas palabras de su viaje: comprender no es dominar, sino pertenecer. Aquella frase, sencilla y silenciosa, contenía el significado de todo lo vivido. Tomás, sentado sobre una piedra, contemplaba el horizonte sin medir distancias. Había comprendido que la verdadera geología no era la de las montañas, sino la del alma humana, moldeada por el peso de la experiencia. Isabel, por su parte, curaba pequeñas heridas con plantas y agua, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Había sanado algo más profundo que la carne. Raúl caminaba entre los restos de las casas, con la cámara colgando sin uso. Ya no necesitaba capturar nada. Lo esencial estaba en su memoria: el sonido del agua, el temblor de las hojas, los rostros cansados pero vivos de sus compañeros. Joaquín y Mateo, los guías, observaban el grupo con serenidad. Sabían que el ciclo se había cerrado, que la selva había hablado, y que ellos serían los testigos silenciosos de esa transformación. Los días siguientes se convirtieron en un tránsito lento hacia el regreso. No había prisa. Cada jornada era un acto de despedida y agradecimiento. Caminaron siguiendo el río, reconociendo árboles y senderos que antes les parecían hostiles. Todo lucía distinto, el mismo paisaje, pero una mirada nueva. Donde antes había miedo, ahora había respeto. Donde había silencio, ahora había comprensión. La naturaleza no había cambiado. Lo que se había transformado era la manera en que ellos la habitaban. Una tarde, cuando el sol descendía y el aire olía a frutos maduros, encontraron de nuevo el cauce principal del río. Las canoas seguían allí, cubiertas de hojas, como si hubieran esperado pacientemente su regreso. Subieron en silencio, dejando atrás las ruinas, los miedos y una parte de sí mismos que ya no necesitaban. El viaje de vuelta fue distinto. No hablaban, pero sus miradas compartían una certeza común: no volverían siendo los mismos. La selva los había despojado de sus máscaras, los había enfrentado a la esencia de lo humano y al hacerlo, los había liberado. Durante la última noche antes de alcanzar el poblado donde empezó todo, acamparon una vez más junto al río. No encendieron fuego. Se recostaron sobre la tierra húmeda, mirando las estrellas que apenas se asomaban entre las nubes. El murmullo del agua se mezclaba con el sonido de sus respiraciones, y en esa quietud, una paz profunda se instaló. Era la misma tierra, el mismo cielo, pero una conciencia distinta. Comprendieron que sobrevivir no era resistir, sino aprender a escuchar. Cuando al fin llegaron al límite de la selva, un claro abierto los recibió con la luz completa del día. Allí, entre el olor a tierra nueva y el rumor de los insectos, el grupo se detuvo. Nadie lloró ni celebró. Simplemente permanecieron de pie, mirando hacia atrás, sabiendo que algo de ellos permanecería en aquel bosque para siempre. No como visitantes ni como conquistadores, sino como parte de su memoria viva. Lucía arrojó al río su cuaderno, dejándolo flotar río abajo. Las palabras, escritas en páginas empapadas,
se disolvieron lentamente, uniéndose al ciclo de la corriente. Era su manera de ofrecer lo aprendido, de no retenerlo. A su lado, Tomás dejó una piedra tallada en forma de espiral, símbolo de los caminos que nunca terminan. Isabel recogió un ramo de flores silvestres y lo colocó sobre el suelo, agradeciendo a la tierra. Raúl levantó la vista, sin cámara, y respiró el aire nuevo como quien abre los ojos por primera vez. Joaquín y Mateo sonrieron, sabiendo que el bosque seguiría ahí, paciente, esperando al próximo viajero que necesitara escuchar su voz. El grupo emprendió el camino de regreso a la civilización, llevando consigo la serenidad de quien ha mirado dentro de sí y ha encontrado un reflejo distinto. Atrás quedaban los ríos, las lluvias, los truenos, las raíces, los miedos. Adelante los esperaba el ruido del mundo, pero también una certeza. La selva no se había ido, viviría en ellos. Al llegar al poblado, fueron recibidos por el murmullo de la vida cotidiana. Niños jugando, humo de leña, voces humanas. Todo sonaba familiar y al mismo tiempo nuevo. Comprendieron que el verdadero viaje no era hacia el bosque, sino hacia el interior de la conciencia. Cada uno había encontrado, en el corazón del silencio, una verdad que no necesitaba explicación. Esa noche, antes de separarse, se miraron sin palabras. El vínculo era invisible, pero profundo. Se despidieron con la sensación de haber dejado atrás una vida y comenzado otra. En la distancia, el sonido del Amazonas seguía fluyendo, eterno, recordando que nada termina realmente, solo se transforma. Así, Depredador, Tierras Salvajes, 2025, cierra su círculo no con gritos ni victorias, sino con un susurro de alivio. Un recordatorio de que en el encuentro entre el ser humano y la naturaleza no hay vencedores ni vencidos, solo una danza silenciosa de reconocimiento mutuo. El depredador no es el bosque, ni la bestia, ni el miedo. Es el ego, la prisa, la desconexión. Y cuando todo eso se desvanece, queda la vida en su forma más pura, el simple hecho de estar, de sentir, de pertenecer.